¿Qué tal? Muy buen día a todos los que estén viendo este video. Yo soy Guillermo Retama y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La esquizofrenia, al igual que la depresión, la ansiedad y algunos de esos trastornos, han sido tratados con la seriedad que se merecen apenas en los últimos años o en las últimas décadas. Ya que si ustedes pueden recordar, por ejemplo, la ansiedad, la depresión han sido muy estigmatizadas y han tenido mucha controversia a su alrededor. No son como una enfermedad tradicional, ya que al tratarse de la mente, las personas tienden a tener algunos sentimientos negativos con respecto a esas enfermedades. Entonces es lógico que actualmente estemos en un panorama científico y médico en el que se estén pudiendo detectar algunas nuevas opciones para tratar la esquizofrenia, lo cual es perfecto para las personas que lo padecen, ya que hay nuevos tratamientos, nuevas alternativas y por supuesto que en el caso de que algún medicamento anterior no les esté funcionando, esto les está permitiendo tener otra opción que antes no tenían. Lo que les voy a presentar a continuación es un resumen de un texto llamado originalmente A New Look at Schizophrenia, lo que podemos traducir como una nueva perspectiva sobre la esquizofrenia. Vamos a ver que una de las primeras hipótesis es que la esquizofrenia es el resultado de un desbalance de dopamina en el cerebro. De hecho, se considera que es un exceso de dopamina en el cerebro. Recordemos que este es un químico súper importante para todo lo que tiene que ver con el mood personal, es decir, con la emoción, como vemos aquí en pantalla, con la motivación, la formación de hábitos, entre otros. Incluso también está relacionado con la felicidad, así como lo hace también pues, la serotonina. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? En el ducto por donde entra la dopamina en el cerebro, se bloquea. ¿Okay? De esa manera no puede recibir más dopamina al cerebro y puede regular el nivel de la misma, ya que como vemos, si hay un exceso que está afectando y generando esta esquizofrenia, pues una reducción de la misma puede provocar una mejoría. En ese caso, si no se consigue, se suelen utilizar otros medicamentos que también apuntan a la dopamina, no a alguna otra molécula, algún otro químico. Hasta que apareció CAR-XT. Este es un nuevo medicamento que apareció en el mercado en septiembre de 2024 y este no está orientado hacia la dopamina. Afortunadamente, de hecho, los resultados que se han conseguido son bastante mejores que con los medicamentos tradicionales, dado que este no está generando secuelas o efectos secundarios en los pacientes. Además, no solamente les están permitiendo atenuar los síntomas, sino también pensar claramente, vaya, acercarse más a lo que sería una vida normal de una persona sana o sin trastornos. ¿Cómo funciona este medicamento? Bueno, es muy sencillo realmente. Lo que hacen es, no trata con los receptores de dopamina, sino con los receptores muscarínicos. Activa, o más bien permite la entrada de dopamina por ciertos receptores, pero en otros bloquea el acceso. De esta manera puede regular de una mejor forma los niveles de dopamina en el cerebro. Vamos a ver, vamos a enfocar un poquito mejor la diapositiva. Bien, otras causas probables de la esquizofrenia. La primera denominación que tuvo esta enfermedad es conocida como demencia prematura. Ese nombre se le dio al psiquiatra alemán Emil Kraepelin, dado que él consideró que la causa del padecimiento era un trastorno neurodegenerativo. Es muy parecido a lo que le pasa a los adultos mayores ya al llegar pues, a la recta final de su vida. Hasta que apareció el psiquiatra suizo Eugen Bleuler, que nominó por primera vez a la enfermedad con el nombre por el que la conocemos hoy día, que es esquizofrenia. Él se refirió a un concepto de fragmentación de la mente, algo similar, por ejemplo, al desorden bipolar. Es lo que quiso expresar Eugen. Bueno, la causa o el origen como tal de la esquizofrenia no tiene una certeza total, o sea, no hay un postulado o no hay una aseveración correcta sobre cuál es la causa específica, pero sí que hay un conjunto de causas posibles y que comparten algunos de los pacientes que tienen esta enfermedad, como los que vemos aquí: traumas de la infancia, el consumo de ciertos alimentos e incluso el uso de drogas. En este caso se marca el consumo de marihuana, porque un consumo fuerte de marihuana puede desatar
o un viaje fuerte o una mala experiencia con marihuana puede llegar a desatar esquizofrenia en personas que ya tenían alguna, pues que ya había posibilidades de que lo desarrollaran a futuro, ¿no? Entonces, incluso algunos psicodélicos, algunos viajes psicodélicos, yo he leído reportes en los que también han llegado a desatar tanto episodios psicóticos como a largo plazo esquizofrenia. Pero eso ya depende más de una predisposición de la persona, no psicológica, sino pues obviamente neurológica y de todos los sistemas que conforman la enfermedad, ¿no? O en los que se aloja la enfermedad, o en los que se refleja. Vamos con el historial de tratamientos. En 1950, cuando no había nada de esta tecnología para crear medicamentos especializados, primero se intentó tratar con la clorpromacina. ¿Qué es la clorpromacina? Es una anestesia, es un medicamento que se usa como anestesia, cirugías, operaciones, lo utilizan y sorprendentemente disminuía las alucinaciones de los pacientes. Posteriormente se dieron cuenta que funcionaba, como yo les expliqué hace un momento, bloqueando el acceso de los receptores a la dopamina. Ahora, el problema más grande eran los efectos secundarios, ganancia de peso y sedación eran algunos de ellos. ¿Qué se descubrió también durante este tiempo? Que el exceso de anfetaminas, en el consumo de anfetamina, puede llegar a provocar una gran cantidad de dopamina en el cerebro. Entonces eso también podría ser una causa probable de la esquizofrenia. Y la forma en que funciona la dopamina en cada persona es diferente. Entonces también es algo que se tiene que evaluar al momento de hacer un diagnóstico o de hablar de la esquizofrenia en general. También se llegaron a estudiar, por ejemplo, algunos genes de señalización glutamatérgica como factores de riesgo. Entonces, también por ahí ha llegado a haber algunas investigaciones, pero realmente es un camino que a día de hoy sigue abierto. También hay algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus neuropsiquiátrico que padeció April Burrell. En su caso, ella estuvo en estado catatónico, prácticamente durmiendo prácticamente 2 décadas hasta que le detectaron estos anticuerpos que están relacionados con dichas enfermedades. Emula e imita los síntomas de la esquizofrenia. Entonces, pues bueno, afortunadamente ya han habido algunas terapias que se están utilizando, como esta que vemos que es rituximab. Entonces, incluso hablando del sistema inmunológico, se han detectado algunas causas o vínculos con momentos específicos como pueden ser el invierno, ya que es cuando hay mayores posibilidades de contraer alguna infección viral, por ejemplo una gripe. ¿Quién no ha tenido fiebre en la mitad de diciembre por salir con ese frío sin algún abrigo, ¿no? Entonces es un poco por ahí por donde va esa posible causa. Incluso episodios psicóticos o algunas otras infecciones fuera de algún periodo en específico también han provocado un aumento en los riesgos de padecer esquizofrenia. Kabir es un investigador científico en Oxford que ha vivido en carne propia el diagnóstico de la esquizofrenia y él propone, muy acertadamente en mi opinión, un tratamiento personalizado para cada persona, ya que se tienen que considerar otros factores, por ejemplo la edad, el género o la fase en la que se encuentra la enfermedad de la persona. Por ejemplo, la clínica Thebarts van Est en Friburgo, Alemania, es una de aquellas instituciones que ya está prácticamente incluyendo todo esto en su modo de operar, ya que se valen de herramientas como la neuroimagen, los exámenes de sangre, incluso una punción lumbar, para identificar, aquí está la clave, la condición subyacente y las causas originales de la enfermedad. Porque incluso se puede confundir algunas veces con algunos otros padecimientos o trastornos que tenga el paciente, ya que terminan haciéndose nudos y pues esto dificulta a los médicos que si el paciente tiene más de una condición, pues no puedan desamarrarlo rápidamente y esto puede provocar incluso diagnósticos incorrectos. Entonces, esto es muy importante, ya que también podemos encontrar un diagnóstico temprano. Hay una fase llamada fase prodrómica, que es una fase donde apenas se empiezan a aparecer los primeros síntomas. La paranoia, que es uno de estos grandes síntomas generales, ¿no?, de la esquizofrenia, es uno de esos primeros síntomas que se detectan. Más o menos como en el show de Truman. Para quien no haya visto la película, es una película donde el protagonista
vive en un mundo, en una ciudad, donde en realidad todos son actores pagados, incluyendo su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, transeúntes, etcétera. Y él poco a poco se va dando cuenta que en realidad pues, detrás de hay como edificios vacíos, la gente actúa extraño. Y él mismo se va dando cuenta de que la gente incluso hace publicidad de productos enfrente de él porque es un programa que se transmite 24 horas al aire, lo que le produce cierta paranoia. Bueno, lo explico porque entonces las personas con esquizofrenia también llegan a sentirse de esa manera. Algunos casos llegan a ser de que las personas ya no pueden entender directamente al otro interlocutor. Incluso cuando ellos mismos hablan, no se entienden sus palabras. Y hay personas que llegan al aislamiento social precisamente por ya la incapacidad de socializar debido a creer que las demás personas pues están en contra de ellos o están orquestando algún tipo de plan maquiavélico en su contra. Bueno, llegamos al momento de hacer el cierre y llegar a algunas conclusiones finales. Primeramente, cabe destacar que la dirección hacia la que apunta todo este campo es precisamente a la especialización de los medicamentos según el paciente. Esto ya también ocurrió en la oncología con el cáncer. Bajo el nombre del cáncer se han denominado diferentes condiciones para las cuales existe un medicamento especial o específico en cada una. Es muy importante identificar el perfil del paciente para esto, la biología que hay detrás, las condiciones subyacentes, hacer un historial no solo clínico, sino también personal, de vivencias, de traumas, pero nos damos cuenta que entonces requerimos una visión holística. Y por el modo en que funcionan nuestras instituciones de salud mental, entre otras, hoy en día, es muy difícil, porque todo está repartido en diferentes ¿cómo podríamos decirlo? En diferentes sectores que no necesariamente mantienen comunicación entre ellos. Entonces eso imposibilita un poco el trabajo en equipo. Por último, ya que una de las rúbricas que quiero cubrir con este video también es la relación personal que tengo con este tema, yo por ejemplo tomo un medicamento que es totalmente contrario al primero que vimos. En este caso yo tomo uno que en lugar de no permitir la entrada de un químico, la retiene. O sea, tomo un inhibidor de recaptación, pero no de dopamina, sino de serotonina, ya que mi cuerpo no produce la necesaria. Entonces, yo también he sido testigo de estos efectos secundarios que se pueden desarrollar con la medicina. Por ejemplo, que uno llegue a tener cierta estabilidad emocional, pero en realidad los problemas siguen presentes y es como raro o inadecuado en algunas situaciones uno mantener esa actitud positiva que le está brindando la sertralina. Relacionado a esto también lo menciono porque aquí, por ejemplo, en esos casos, será muy bueno contar con algún medicamento especializado dependiendo de mi condición, de mi pasado, de mi estado mental, ¿no? Creo que eso también es muy importante mencionarlo para cerrar este tema. Por último, vamos con los créditos. Este video y esta presentación ha sido elaborado por mí, por Guillermo Retama. El texto original en inglés fue elaborado por Diana Won y sus ilustraciones por Galen Dara. Las imágenes que vieron aquí y los vectores son de uso libre y fueron obtenidos en FreePic, PNG3, PicBest y VicTC. Y las instrumentales sonoras que escucharon de fondo han sido producidas por Navy Blue, Wiki y Akai Solo. Muchas gracias por la atención y no me queda nada más que desearles un buen día y que este contenido les haya sido de utilidad y sobre todo divulgativo. Nos vemos a la próxima.